Arce Contigo presenta. Bienvenidos a Arce Contigo. Como ya es sabido por todos, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha emprendido una feroz campaña para erradicar los esquemas de evasión y defraudación fiscal, que, a decir verdad, en los últimos años se habían popularizado mucho en todo el territorio nacional. Un claro ejemplo de estas acciones que ha tomado el gobierno es precisamente la modificación que tuvimos en este ejercicio en el Código Fiscal de la Federación, específicamente con la incorporación de un capítulo completo, que nos referimos al capítulo 6, que trata sobre esquemas reportables, que en estricto sentido, de manera muy general, busca que los asesores fiscales y en algunos casos los contribuyentes estén reportando de manera cotidiana a la autoridad sobre aquellos esquemas o aquellas estrategias que utilizan a efectos de disminuir sus cargas impositivas. Para poder abordar un poquito a fondo este tema, el día de hoy me da mucho gusto recibir al maestro Octavio Rodríguez, quien nos acompaña, y le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, contador Alejandro. Bienvenido. Es un gusto realmente y te agradezco mucho la invitación. Como bien dices, este es un tema súper importante y además vigente. Como bien comentaste, con la incorporación del título sexto al Código Fiscal de la Federación, básicamente lo que se pretende es obtener mayor información de parte de los contribuyentes que establecen precisamente ese tipo de esquemas que en algunos casos son agresivos. Claro. Pero normalmente son dentro del marco de ley, exceptuando lo que tú comentabas respecto obviamente a la compraventa de facturas de ese deporte nacional, ¿no? tan practicado por todos. Pero básicamente esto te diría yo incluso como a manera de introducción, que esto más que obedecer a una política fiscal y económica interna, básicamente obedece a una política internacional. Esto se plantea en específico por dos organismos internacionales, el G20 y la OCDE, ¿ok? Claro. Básicamente estos organismos lo que han tenido como preocupación desde hace ya muchos años es precisamente estas desigualdades que se dan por parte de las grandes empresas transnacionales que tienen la posibilidad de establecer esquemas de planeación fiscal muy robustos, ¿ok? Muy estructurados. Sí. Uno de ellos, por ejemplo, como tal, que esos análisis que han hecho es un informe BEPS que establece la OCDE, que básicamente traducido al castellano es el beneficio que se provoca en las empresas a través de la erosión de la base tributaria con el traslado de los beneficios fiscales a otro lado. Correcto. ¿Qué quiere decir? Yo como una empresa transnacional lo que puedo hacer es crear una estructura a través de, evidentemente, estructuras de gobierno como tal corporativo, claro, en el que yo me puedo llevar a lo mejor por cuestiones de pago de regalías, de pago de derechos, traslado de tecnología, las utilidades, que me las cobre una parte relacionada en el extranjero. Evidentemente, esta parte relacionada se encuentra en un paraíso fiscal, por ejemplo. Claro. Evidentemente, ¿qué provocó? Básicamente, dos cuestiones muy importantes hacia la empresa que estuviera, en este caso, en México, por ejemplo. Claro. La primera, al llevarme yo esa cantidad y cobrar regalías, derechos, licencias, traslado de tecnología, etcétera, a una empresa del grupo, me lo llevo prácticamente, con eso bajo mi carga tributaria aquí en México, determino una utilidad mucho menor, ¿ok? Claro. Y me lo llevo a un paraíso fiscal donde también voy a pagar una cantidad menor, claro, en ese paraíso. Por estudio de la OCDE, más o menos se estima que ese tipo de prácticas erosionan la base tributaria en cada país, claro, entre 5,000 y 10,000 millones de dólares anuales. Claro. O sea, no estamos hablando de una cantidad menor. Pues, obviamente, lo que a partir de esas recomendaciones que emitió la OCDE en julio de 2015, se establecen una serie de medidas que ellos recomiendan precisamente para evitar estas situaciones que no se puedan dar en los países donde se genera el ingreso, que se quede ahí la utilidad y claro, que no se hagan esos traslados en beneficio propiamente de las empresas. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo hace? A través de esas 15 medidas, pero la que le da origen precisamente a este esquema de esquemas reportables, la revelación de los esquemas reportables, es la acción número 12, en la que la OCDE dice, hace falta tener información más fuerte, más robusta de parte de las empresas en cuanto a los esquemas que planean, el de planeación fiscal, los que establecen precisamente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que finalmente la autoridad lo que le está diciendo es, a ver, vas a aplicar un esquema que la ley como tal te lo permite, porque no es evasión sino ilusión, la ilusión entendida en un sentido como que es un camino diferente que la ley me permite para poder, en el marco de ley, poder determinar una cantidad menor de impuesto y con eso tener un beneficio fiscal en un momento dado. Es permitido, ¿ok? Correcto. La autoridad dice, no te lo estoy tachando ni validando, simplemente quiero que hoy por hoy
tú me digas qué esquemas utilizas. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Ok? Y perdón que te interrumpa, maestro, pero una parte importante de esta reforma es que justamente da origen a nuevos conceptos que debemos de entender y debemos de aplicar de manera correcta, ¿no? A efectos de dar cumplimiento a esta nueva obligación. Y me refiero específicamente a lo que la autoridad considera como un esquema reportable. ¿Qué es un esquema reportable a efectos de esta modificación? Y también quiénes son los obligados a realizar este tipo de reportes, ¿no? Entonces, ¿nos podría explicar un poquito más al respecto? Como no, claro que sí, importantísimo. Un esquema reportable es aquello que se establece como tal para provocar, ya sea de manera directa o indirecta, una disminución de la carga tributaria en México. Eso es importantísimo. Correcto. Que se dé la disminución en México. ¿Ok? Correcto. ¿Qué es un asesor fiscal? Pues es aquella persona física o moral, ¿ok? No olvidemos también la parte de los despachos. Correcto. Grandísimos a nivel mundial y todo. Que son precisamente aquellas personas físicas o morales que en su quehacer cotidiano, en su operación o actividad ordinaria, Sí. tienen actividades de consultoría, ¿no? De asesoría, implementación de esquemas o estructuras que permiten precisamente optimizar la parte de la carga tributaria. Ok. ¿De acuerdo? Ese es como tal el asesor. Correcto. Algo importantísimo. Menciona que sea una persona que en su actividad ordinaria realice este tipo de actividades. Correcto. ¿Ok? Es decir, que te dedicas a ello. Correcto. Como despacho, por ejemplo, de contadores. Evidentemente también das una asesoría, pero hay que ver si esas asesorías tienen que ver con alguna de las 14 fracciones que se mencionan como un esquema reportable. Un esquema reportable básicamente es, decíamos, aquello que me va a provocar una disminución del impuesto aquí en México. ¿Ok? Correcto. Y que cumpla con determinadas características, que son nuestras 14 fracciones. Correcto. Dentro de esas fracciones, porque esto nos de repente como que pareciera como tal, que esa situación le aplica únicamente a las grandes empresas. Y hoy por hoy, como México ha hecho su tarea realmente en cuanto a cumplir con la recomendación de la OCDE, hoy por hoy, esta situación que se da no es nada más privativa para las empresas grandes. Por supuesto. Un ejemplo que te digo de estos esquemas reportables. ¿Estás aplicando pérdidas? Pérdidas fiscales que tenemos derecho conforme al artículo 57 de ISR. ¿Estás aplicando pérdidas? Sí. Ok. Pero ese sería un esquema reportable porque lo menciona tal cual. La aplicación de pérdidas cuando se esté utilizando con todo el afán de utilizar como tal esa pérdida, claro, sacarle ese provecho, porque incluso dice, cuando ya su periodo de vigencia va a terminar, sí, ¿ok? Que dicho sea de paso, el ordenamiento como tal no me establece qué se considera como que va a terminar. O sea, estamos hablando de cuánto. Yo tengo derecho a aplicar una pérdida por 10 años, ¿de acuerdo? Correcto. Pero yo no sé si eso está por terminar. ¿Qué incluye? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? Sí, claro. No lo menciona, ¿de acuerdo? Claro. Pero lo aplico. Obviamente, muchas empresas aplicamos pérdidas. Eso sería un esquema reportable. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que le tengo que decir a la autoridad en qué consiste propiamente mi esquema. Nada menos ahorita el 18 de noviembre acaba de salir la tercera modificación a la resolución miscelánea para 2020, correcto, en la que específicamente se deroga la regla 1.13 para dar paso a un título diferente, un capítulo nuevo, que es la regla 2.22, que consta de 29 reglas misceláneas, claro, en las que 28 reglas, en las que propiamente me establece a detalle de cómo voy a estar informando de cada uno de esos esquemas reportables, cuál es la información que va a contener tanto general como particular. Correcto. También dicho sea de paso, existen 2 tipos de esquemas reportables. Claro. Los que son generalizados, que prácticamente son básicamente los que se implementan y se pueden aplicar de manera general, claro, ¿de acuerdo? Y los que son personalizados, el traje a la medida para el contribuyente, claro, ¿ok? ¿Cuándo tengo la obligación de informar, amigo? Básicamente, en el esquema generalizado, a los 30 días de que yo mandé la propuesta al cliente como tal para la aplicación de un esquema general, ¿ok? Correcto. Un esquema personalizado a los 30 días posteriores en los que yo como tal acepté la implementación del esquema. Claro. Esto tiene que ir parejo así, o hay que tomarlo en cuenta y hay que ser muy cautos en esa parte, porque al momento de que, si yo ya estoy decidiendo aplicar ese esquema reportable, uno de los 14 que menciona como tal el código, si yo ya decidí aplicarlo, a partir de ese momento tengo 30 días para que yo pueda informar a la autoridad. Por último, sí, ¿qué pasaría en un momento dado si me lo rechaza la autoridad? ¿Se puede impugnar? La respuesta es sí, se puede impugnar. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, ya nada más para cerrarlo, te diría, el esquema reportable es todo aquello que me va a generar un beneficio económico fiscal en el país. El asesor fiscal es aquella persona física o moral que en su actividad cotidiana se dedica a eso. ¿Okay? Correcto. ¿Cuándo lo tengo que informar? Los 2 tipos de esquemas, tanto generalizados como particulares, 30 días
posteriores a su aplicación, y evidentemente también cuidar quién lo tiene que presentar. En principio es el asesor. Correcto. Así empieza de hecho el artículo 197, ¿ok? El asesor es quien tiene que informar. ¿En qué casos tendría que aplicar el contribuyente? Son varios, también los menciona el código. En el caso, por ejemplo, de que el asesor no me entregue a mí el certificado que obtiene por la presentación del esquema reportable, o cuando el contribuyente, a su juicio, considera que lo que presentó el asesor no cumple realmente con todas las características. Puede meter una declaración complementaria, claro, que únicamente va a tener efectos para aquella persona que está metiendo esa, claro, declaración complementaria. Okay. ¿De acuerdo? Para cerrar un poquito el tema, maestro, hay una cuestión muy clara que me gustaría que retomáramos para ir cerrando claro, este video. Y es justamente en conocer su opinión acerca de qué pasa si reporto el esquema y qué pasa también si no lo reporto. Porque claro, recordemos que también en el propio texto de la ley señala que ante la duda, prácticamente claro, ante la duda, tendrás que reportarlo, ¿no? Sí, porque claro, si tú consideras como asesor que esta estrategia o este esquema que estás utilizando no cumple con alguna de esas 14 fracciones que se incluyen en la reforma, la autoridad te dice de todos modos repórtamelo y de todos modos obtén precisamente el certificado. Y entendiendo también que en el propio texto de ley, específicamente en el artículo 201, sí, te señala que esta información que tú entregues no podrá ser utilizada por parte de la autoridad como un antecedente de la comisión de un delito, a excepto de las personas que compran y venden facturas, que eso ya lo tenemos perfectamente claro que se encuentran en un delito. En este sentido, maestro, ¿cuál es la posición del cliente o cómo queda el cliente posicionado ante esta situación de reportar sí o sí? Sí, muy buena observación, contador, porque yo te diría en principio, por eso tenemos que tener bien definido de las 14 fracciones, qué sí y qué no se considera como un esquema reportable, ¿de acuerdo? Para no dejar lugar a dudas. No se trata de decir es que hoy por hoy todo es esquema reportable, no. Tiene que cumplir con las características específicas de cualquiera de esas 14 fracciones. ¿De acuerdo? Claro. Te pongo un ejemplo rápido que todo el mundo vamos a caer ahí sin que necesariamente seamos empresas grandes. Un ejemplo rápido. Tú eres socio de esta empresa, la empresa A, ¿de acuerdo? Yo te puedo repartir dividendos como empresa. Sin embargo, para que tú te evites la piramidación del 42.86% por dividendo, más el 10% de retención de ISR correcto, como tal, para que te lo evites decimos, mira, yo empresa A mejor le pago a la empresa B, para que ella a su vez te pague honorarios asimilados a salarios. Ahí yo estoy provocando una estrategia que sí se considera como un esquema reportable, y dices, oye, pues si es pato, camina como pato, pues es un pato, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener muy bien definido la parte de qué sí y qué no es. Si caes encuadras en esa parte, sí o sí hay que informarlo. Ok, pues, maestro, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicas. Es un tema que da para platicar muchísimo más a fondo y yo creo que en próximas sesiones estaremos abordándolo nuevamente y al cual, por supuesto, que estás cordialmente invitado. Con todo gusto, amigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes por escucharnos y, bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales a efectos de que podamos compartir información de valor como la que acabamos de escuchar de parte del maestro Octavio. Muchísimas gracias. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.